Emanuel Márquez Peralta, director, actor y dramaturgo. Emanuel Márquez Peralta es creador de más de 70 espectáculos en los que conviven la palabra, la actuación, la música y los títeres. Dedicado al teatro desde la década de los 80, ha construido un lenguaje artístico propio que lo ha llevado a presentarse en escenarios nacionales e internacionales, donde ha dado vida a muy diversos personajes: investigador escénico, gestor, productor y precursor de un teatro destinado a jóvenes audiencias, que incluye a personas espectadoras de todas las edades. La realización de obras musicales de gran formato, que al ampliar la propuesta estética y sonora generan la imprescindible cercanía y distancia ante la acción protagonizada por títeres, abarca puestas en escena como De la oreja al corazón, de Mercedes Gómez, Guillermo y el Nahual, de Emilio Carballido, El tablero de las pasiones de juguete, de Hugo Iriart, El gigante, de Atzo, Ópera Chiqui, de David Azurza, y Pinocho Emo, de Denis Zúñiga. Productor y organizador de festivales de teatro de títeres y música, permaneció de 1985 a 1994 en el estado de Hidalgo, donde creó el Corral de la Cabra y trabajó en la creación y dirección de grupos de teatro indígena y comunitario. Durante 6 años al frente del Teatro Isabela Corona, organizó festivales y programas de teatro escolar, mediante los cuales se ofrecieron más de 600 funciones de producciones propias dentro del programa del FONCA IMSS. Como actor, ha trabajado bajo la dirección de Hugo Iriart en Las tandas del tinglado, con Boris Schumann en La historia de la oca y Los endebles, con Aide Boeto en La graciosa comitiva del Eteo, con Angélica Rogel en Cuentos antinavideños, con Luis Martín Solís en Las nuevas tandas de Rosete Aranda, con Mariana Arta Sánchez en De tripas corazón, y con Irán Molina estrenó el monólogo La introducción del tabaco, entre muchos montajes más. Su actuación bajo la dirección de Iván Olivares, autor del monólogo Fausto, un cuento del demonio, le ha permitido ofrecer más de 1000 funciones desde su estreno en 2001. Su labor como autor de guiones, productor, actor y creador de piezas teatrales con contenido específico para acercar al público a la obra plástica de diversos museos ha destacado en recintos como el Palacio de Bellas Artes, el MUNAL, el Museo de San Carlos, el Museo de Guadalupe Zacatecas, incluidas exposiciones del Museo de Culturas Populares, además de exhibiciones a propósito de Frida Kahlo en Bellas Artes y de Goya en el MUNAL. Entre las decenas de montajes que ha creado como director se encuentran Amorosos Amorales, de Antonio González Caballero, El Plop o Cómo escapar de la niebla, que tuvo temporada en el Teatro Reforma, y del mismo autor dirigió Las devoradoras de un ardiente helado, estrenada en el Julio Castillo en agosto del 2022. En junio del 2024 reestrenó O'Donnell y los ratones en concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Ha sido merecedor de reconocimientos como el Premio al Mérito Titiritero, que otorga el Museo del Títere de Huamantla, Tlaxcala, y la medalla Mi vida en el teatro, que otorga el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2 ocasiones y es socio activo de la UNIMA México. Buenas noches. Al inicio de la transmisión se hace un poquito complicado aquí quitar y acomodarnos, pero ya estamos ahí saludando a la audiencia que nos sigue, recordándoles que también estas charlas, que es una iniciativa de la UNIMA, de la UNIMA México, pues después van a estar disponibles en YouTube. Y hoy yo tengo un gran gusto de recibirte, Manuel, de acompañar esta conversación, que seguramente será
de gran interés y será parte de un delegado que va quedando con tu amplísima carrera. ¿Cómo estás, Gracias. Manuel? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí en los últimos ensayos de Donir y los ratones y bien, contento, muy contento de estar otra vez aquí con Los Unimos. Me alegro mucho. Pues bueno, ya hemos escuchado esta semblanza breve, le recortamos un poco. Si la quieren ver completa, vamos a estar mostrando ahí también el enlace a la página del director, dramaturgo, titiritero, actor Emanuel Márquez, y ahí pueden encontrar en ese enlace pues mucha información sobre su trayectoria, su trabajo, fotos maravillosas. Les recomendamos que la visiten. Y pues para ir entrando ya al tema de esta charla, que convenimos titular La dirección de títeres del unipersonal a la ópera, eh, me gustaría que nos fueras contando, pues, ¿cuál es tu primer contacto con los títeres? ¿Cómo se da ese primer momento y cómo se va acrecentando tu pasión? Porque pues, es un hecho que ha ido creciendo y ha ido aportando muchísimo a la escena del teatro, no solo en México, sino también en otros países. Hombre, gracias. Pues empecé en el teatro de títeres de la mano de Hugo Iriart. O sea, a mí en realidad siempre me gustaron los títeres. Recuerdo haber visto a Obrazov o esos espectáculos de títeres que me maravillaban, ¿no? Pero el que me pervirtió, digamos, el que me enseñó las inmensas capacidades del juego del títere fue Hugo Iriart, ¿no? A quien llegué un poco por accidente, ¿no? Y terminé siendo estrella de su espectáculo, ¿no? Pero fue con él, fue en esta locura de Hugo, en este juego constante, este juego inacabado que a mí me encantaron los títeres, ¿no? Y ahí fue que como que me empecé a meter, me empezaron a interesar mucho. Yo venía de la ópera, yo venía de hacer ópera. Mi primer trabajo profesional fue asistente de dirección de José Antonio Alcaraz y pues llevaba yo 3 años haciendo óperas y los grandes espectáculos que me maravillaban. O sea, digamos que es mi otra pasión, la ópera, ¿no? La música, que me fascinaba. Y entonces encontré ahí de la mano de Hugo pues, esta cosa de los títeres y esta maravilla de poder hacer teatro con muy pocas palabras, ¿no? De que los títeres te cambian la palabra por acciones. Y bueno, ahí me fui como encantando y por consejo de un gran actor, de Carlos Ancira, que en las primeras obras de teatro que yo vi en mi vida fue El diario de un loco con él. Y terminando la función, hizo una plática, ¿no? En la que de colado me quedé y empezó a hablar ahí. Entonces él dijo una cosa que me impresionó mucho en esa ocasión. Me dijo, para convertirse en un primer actor hay que hacerse un monólogo. ¿Ves? Yo me quedó siempre rondando como esa idea en la cabeza, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar con títeres. En el Museo Nacional de Culturas Populares encontramos ahí un camino en donde nos pagaron ciertas producciones y demás, y pues vino el terremoto. Entonces, ante el terremoto, cuando el terremoto yo estaba de gira con las tandas del Tinglado, con este espectáculo que había hecho con Uriar, con Pablo Cueto, con Guillermo Acevedo, estábamos viajando cuando fue el terremoto, pero pues a raíz del terremoto, por mi pareja, por el grupo que estaba yo teniendo, y demás, nos fuimos a Pachuca. Y en Pachuca, pues cambió todo, ¿no? Porque en Pachuca, pues había que dirigir, porque no había directores, y entonces en Pachuca, pues tuve que empezar a dirigir. Y, y pues allí fue de pronto la magia, ¿ves? Una mujer, Araceli Alvarado, me llamó y me dijo, quiero que me dirijas una obra, y la produjo. Y fue la primera obra que yo dirigí sin palabras, con títeres, sin palabras, con la suerte de que pues con esa obra nos fuimos a Charleville y a hacer gira por Europa y demás. Y ahí quedé yo ya prendado de los títeres y sobre todo de esta combinación que no abandoné nunca, que es la música y los títeres. Ahí fue donde empezó y ahí pues ya un poco esto que se titula
esta plática, ¿no? Del monólogo a la ópera, pues ha sido mi camino siempre, ¿no? Siempre he estado entre el espectáculo de pequeño formato que puedes mover, que puedes, y el sueño, ¿no? Y el espectáculo que cuesta 3 millones de pesos, y que cuesta muchísimo trabajo montar, y músicos, y etcétera, ¿no? Pero entre esas dos aguas son entre las que me he movido siempre y siento que uno me ha dado la fortaleza para hacer el otro, o a veces la manutención para hacer el otro, ¿no? Pero, pero ahí fue donde empezó, digamos, mi pasión por estos títeres, eh, eh, que no paraban de jugar, estos títeres groseros, tramposos y muy poéticos, ¿no? Y ahí me quedé enganchado ya para siempre, ya no me pude salir de los títeres, no me dejaron. Pues resulta muy interesante esta entrada, este entremés que nos planteas, este, porque uno pensaría que la ópera, siendo pues una representación en la cual se cantan los parlamentos de los personajes y los argumentos, se contraviene a la idea de que el títere expresaba sin palabras. Pero ya nos irás contando que no es así o por qué Claro, se complementan. Y justo claro. mencionas también que pues te fuiste después del terremoto a Pachuca, ¿no? Bueno, sí, a Pachuca, ya la Ujú. capital del estado de Hidalgo, donde Sí, estuviste bastantes años, según vimos en la sí, biografía. Y, y pues bueno, hacemos la mención obligada en recuerdo de las víctimas del 19 de septiembre del hoy, 85 hoy mismo. y de todo lo que surgió, todo lo que se movió a partir de esta fecha emblemática ya de los ciudadanos en México, ¿no? Hoy, Sí, 19 de septiembre, pues lo recordamos con todo respeto. y sobre todo una cosa que nos pasó como generación que creo que fue muy, muy importante, y es que de pronto se acabó el mundo. O sea, cuando el terremoto se acabó el mundo, se cayeron las instituciones, se cerró todo, ¿no? Ya sabemos cómo funcionó el gobierno, tardó en reaccionar, creo que todavía no reacciona, ¿no? O sea, hubo una serie de cosas que fue la que nos dio la fuerza para plantearnos pues vamos a empezar de cero, ¿no? Y fue que nos llegamos a Pachuca, un poco, pues íbamos, un poco fuimos invitados también, ¿no? El gobernador del estado sacó una nota en el periódico en el que daba apoyo a artistas e intelectuales que se fueran a vivir, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente durante 2 años casi, ¿no? El Instituto de Cultura de Hidalgo nos compraba un número de funciones, ¿no? Al mes, que fue con lo que sobrevivimos y pudimos establecer el corral de la cabra, ¿no? Porque además ahí como llegamos y nadie nos conocía y no éramos ni de los buenos ni de los malos, pues jugamos con los buenos y los malos, ¿no? Entonces el sindicato de mineros nos prestó, nos alquiló a una renta muy barata una casona en el centro de la ciudad y ahí fue donde hicimos el corral de la cabra, que planteaba hacerse pues un centro, digamos, donde hubiera investigación acerca de los títeres. Y al mismo tiempo hubo la necesidad de organizar un festival. Entonces, pues queríamos organizar un festival de teatro, pero pues no, en Pachuca no había teatros, ya ahorita ya hay, pero no había teatros, no, había que llamar a la gente y entonces consideramos que un festival de títeres podría ser un buen principio. Y ahí fue cuando entré en la UNIMA, llegué, ay, ¿cómo que hay un grupo de titiriteros que se juntan? Y entonces ahí llegué y conocí a toda la UNIMA y encantados dijeron, sí, vamos a organizar un festival. Y así fue como organizamos la primera primavera con muñecos, con muy pocos recursos, pero pues fue un festival que fue creciendo hasta que el capricho de un gobernante lo desapareció, pero ahí sembramos, digamos, ese camino de los títeres, ¿no? Y del que me siento muy contento, ¿no? Es que me ha dado muchas satisfacciones en ese sentido, ¿no? Oye, por acá, bueno, ya tenemos alguna gente que manda saludos, Emilia René, Marco Alcántara, Janea Estrada, y mira, me parece pertinente justo en este momento la pregunta que te hacen de con qué obra se fueron a Charleville-Mézières, porque justo también, fíjate cómo están coincidiendo muchas cosas en esta charla de una forma Ajá, muy bella, ¿no? Porque justo empieza Charleville el día de ajá, hoy y es entonces cierto. está empezando Charleville, ya hicimos la conmemoración Mira, del del sismo, terremoto.
O sea, todo se está dando. Es un septiembre cargadísimo de cosas, una, Sí. una Además es plática el, buenísima. Y además entonces, es el por mes de ahí, mi cumpleaños. si podemos responder brevemente de esto sobre la obra Claro. ¿con qué obra se fueron a Charleville? ¿Cuánto Era una duró? obra que escribió Ana Araceli Alvarado que se llamaba Titiriteando en el mar. Después la titulamos En el mar. La tuvimos en el festival en este festival que se hacía en Lolin Yolistli. Estuvimos allí y con esa era una obra muy rara, es porque era una obra sin palabras, era la primera vez que yo hacía una obra sin palabras y entonces con músico, con el escenógrafo fue que pues armamos toda la obra, se llamaba En el mar. Estuvimos en Charleville y después en Charleville dimos dos funciones y después nos presentamos en Suecia, en Lund, Suecia, en el Festival Pinocho que organizaban. Y allí nos fuimos. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Cuánto duró el Corral de la Cabra? El Corral de la Cabra duró realmente, lo abrimos pues, realmente en 85 y cerró en 89, 4 años. 4 años estuvimos, sí. 4 años estuvimos que hubiéramos seguido, lo que sucede es que ahí empezó una campaña por parte del Estado muy hostil, porque pues no queríamos formar parte del grupo de teatro del PRI, y empezó a haber muchas hostilidades, y llegaron los charros al sindicato. Entonces se acabó el sindicato libertario chingón, ¿no? De Pachuca, y llegaron los charros, y entonces los charros ya triplicaban la renta, nos la hacían imposible de pagar, y pues ahí también se acabó el proyecto. Muy bien, pues te digo, hay mucha tela donde cortar, Sí. pero para regresar al tema de nuestra plática, Ajá. ¿cuáles fueron tus influencias? ¿Cómo se complementó la dirección de actores y la de los titiriteros o la de los títeres, en manos o no de titiriteros? Ahí cómo se va dando tu formación, digamos, quiénes son tus maestros, tus referentes, Claro. y cómo dices, sí, yo hago títeres con ópera y teatro y actores y Sí, todo claro, al junto. mismo tiempo, sí. Pues mira, mi influencia principal, digamos, son José Antonio Alcaraz y Juan Ibáñez, que fueron mis dos maestros, digamos, de los que fui asistente y de los que era yo, pues, un chamaco de 19 años, que entró a ese mundo de la ópera y quedé maravillado con él, ¿no? El espectáculo de la ópera siempre me maravilló porque siento que es el único espectáculo en el que se reúnen todas las artes, ¿no? Y eso me encantaba, ¿no? Por un lado. Y luego Hugo Iriar, ¿no? Y su desfachatez, ¿no? Y el estar, ¿no? Con Hugo y conocer otros grupos de titiriteros, ¿no? Cómo funcionaban, digamos, me fue como llenando eso, ¿no? Además, creo, siento, sé que muy en el fondo de mi corazón hay un espíritu de titiritero trashumante. Una de las cosas que me fascinaban, digo, mi contradicción es esta, ¿no? Que me gustan hacer grandes espectáculos con grandes producciones y demás. Y por otro lado, esa idea del titiritero trashumante, del que se carga sus títeres y manda la chingada a todo el mundo y se va, esa posibilidad siempre me encantó, ¿no? Todos estos titiriteros locos que fui conociendo al organizar festivales y tal, que vivían así, ¿no? Que tenían como una forma de vida, el viajar, el estar ¿no? Esta independencia, esta libertad que le daba eso, pues fue algo que también me encantó mucho, ¿no? Entonces ahí quería yo ir como combinando, ¿no? Entonces, por un lado, pues tenía yo esta influencia del gran teatro de José Antonio Alcaraz y demás, y por otro lado, pues la influencia esta de estos titiriteros trashumantes que vaciaban, que iban por ahí, el Converso, el Wow, todos estos, ¿no? Y por otro lado, pues Hugo Uriart, ¿no? Que sí fue alguien que me movió mucho, sobre todo en ese entonces, pude estar muy de cerca con Juan José Barreiro, ¿no? Y todos estos experimentos que hicieron, trabajábamos junto con el Teatro de los Artefactos, ¿no? Que estaba en un momento creativo, pues increíble, ¿no? Y planteando unas cosas que a mí me movieron mucho, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues sí, mi maestro es Héctor Azar, ¿no? El
maestro, digamos, un tanto que dio todas estas bases del teatro que camina, del teatro educativo en sí mismo, ¿no? De toda esta necesidad, digamos, del teatro que sale y que busca su público, ¿no? Yo creo que esas fueron como mis principales influencias, ¿no? Luego, afortunadamente, pues ese festival, ¿ves? O sea, yo llegué y era la primera obra que dirigía. Y así ves, entonces ver a Philippe Gentil, conocer a Philippe Gentil, conocer todos esos espectáculos que vi en ese primer festival, creo que es de las cosas que a mí más me marcaron, ¿no? Me pusieron como muy al tiro en ese momento de lo que se estaba haciendo en el mundo con el teatro de títeres. Otra iluminación fue conocer a Philippe Gentil y, y, y ya ves, ahí fue que yo vi, sobre todo con Gentil, esto que se podían hacer estas combinaciones, ¿no? Trabajamos en el 88, en uno de estos festivales que organicé, hicimos con Mireya y Pablo y tal, hicimos una versión de El retablo del maese Pedro, ¿no? Que es una obra que sí está escrita, digamos, para títeres, pero es la única. No hay más obras escritas para títeres, ¿no? Todo lo demás había que construirlo, ¿no? Y con los títeres encontré una forma de apoyar la música. Mi interés principal estaba mucho en que yo creo que la ópera es maravillosa, pero hay que enseñar a la gente a verla, ¿no? Hay que hacer un trabajo ahí de educación previo. Y entonces para mí la música me encantó para eso, ¿no? Hice años después, pude hacer Petrushka, pude hacer cuadros de una exposición, o sea, partituras así, solamente con títeres, ¿no? Sí, donde no hubiera palabras, solamente títeres, ¿no? Pues ahí enloquecí, o sea, esta búsqueda del títere grande, pues que los títeres son así chiquitos, pero para un espectáculo grande donde ya tienes orquesta, pues había que inventar otras formas, otros tipos de títeres, ¿no? Y pues ahí fui como inventando y pues sí, un poco como el Borras, o sea, yo ahorita, sobre todo en estas épocas que me traigo el síndrome del impostor, ¿no? Pero no sé por qué me creyeron, no sé por qué llegó Ana Araceli Alvarado y me dijo, te pago lo que quieras y te dirígeme una obra, ¿no? Y yo así de, ¿cómo? Pero, ¿no? No, o sea, no sé cómo se fue dando ahí, pero pues sí, un poco fue en la audacia, digo, también, o sea, ¿cómo fue que llegamos a Pachuca y dijimos, sí, nosotros somos un grupo de teatro y vamos a organizar un festival? No sé, éramos unos chamacos de 23 años, ¿no? Pero no sé, digo, se dio y de pronto pues ya estaba allí pues cada vez me interesaba más y cada vez pues tenía oportunidades de ir creciendo espectáculos y de hacer espectáculos de diferente manera, ¿no? Y pues siempre me tuve mi parte ahí de productor, ¿no? Pues ya que lo hacía, ya que me había costado tanto trabajo, pues buscar cómo lo producía, cómo lo vendía, cómo lo seguía difundiendo, ¿no? Pues fíjate, teníamos por acá la pregunta de qué es lo que va determinando el tipo de proyecto que decides realizar, pero es muy claro que ha sido el azar, que ha sido como lo expresas, pues la valentía también, el arrojo, ¿no? De decir, pues hay una oportunidad, la tomamos, la dedicación, seguir a tus maestros, aprender de ellos. Entonces ya nos estás explicando muchos factores que determinan este punto. Entonces sería un Claro. poco ocioso volver sobre eso, pero creo que sería muy bueno mostrar este video del gigante de Alzo, ¿no? Porque es muy breve y porque Venga. va a ilustrar muy bien de lo que nos vienes hablando, de esta conjugación de elementos, del títere pequeñito en un espectáculo y grandotote y la música y todo esto. Entonces, pues los invitamos a ver este breve Venga, video para seguir con la charla con siempre el tan buen conversador venga. Emanuel Márquez. Y de paso saludamos a los que ya nos siguen aquí en Facebook. Subiremos esta charla a YouTube también para que quede de forma permanente y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya llegó por ahí el maestro Alejandro Jara, le mandamos un saludo también al presidente actual del UNIMA México y nos reservamos la preguntita que va a estar muy interesante para más al rato. Vamos con esto que es un video de esta
óperas y ya nos platicará un poco Emanuel de ella. Un poquito de paciencia porque ya ven que luego nos falla aquí esto de agregar al escenario. Y venga. Venga el gigante. Seguimos con las Bellísimo, ¿eh? conmemoraciones. Ese espectáculo se estrenó hoy, hace 10 años. Fíjate, no, hombre, tienen mística esta charla. Tiene mística. Hoy hace 10 años se estrenaba este Sí, espectáculo. Vamos a desordenar un poquito lo que teníamos de cuestionario, porque ya que es aniversario del estreno, sí. y que hemos abordado varios aspectos que ya andan comentando también por acá en las redes. Eh, a ver, ¿cuáles son los retos que abordas? Y esto creo que nos lo puedes ir ampliando porque ya llegas al gigante de Alzo, Also. después de 6 años en el Isabela Corona, en el que tienes oportunidad de hacer obra de gran formato, de poner en prueba toda esta combinación de elementos, hacer musicales, trabajar con jóvenes actores, formar titiriteros, hacer obras de gran formato. Sí. ¿Cómo se va dando este proceso? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Y cuáles son los retos ya cuando te invitan así otra vez? Porque, pues no sé, yo creo que es por el talento, la calidad de tu trabajo que te invitan y ahora te invitan al Topic de Tolosa, el lugar emblemático también de la UNIMA Internacional. Sí. Y bueno, entonces es muy interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco de Sí, esta pues parte? eso fue como el paraíso. Sí, el Isabela Corona, digamos, que es, bueno, una de las cosas tanto sobre las que quería hablar, fue un proceso de 6 años que también de pronto cuando salió esa convocatoria, eh, me encontré con que tenía yo 3 producciones grandísimas, ¿no? Había hecho De la Oreja al Corazón y había hecho el Festival Música y Escena, me había producido Petrushka y cuadros de una exposición de Mussorgsky, ¿no? Entonces venía yo con un bagaje como de espectáculos como muy grandes, ¿no? Y hice Guillermo y el Nahual, ¿no? Que fue también un espectáculo muy grande, musical y demás. Y ese espectáculo lo vio Miguel Arreche en uno de sus viajes, pues una de las veces que vino aquí a la UNIMA, lo vio y tal, ¿no? Y entonces empezamos a platicar y entonces todo empezó porque él me vino a proponer que hiciera una versión de La Paz de Aristófanes, que hiciéramos una versión de La Paz de Aristófanes en títeres.
Entonces empezamos un poco como a platicar y tal. Y entonces un día me dijo, es que hay un compositor, David Azusa, que tiene una ópera y óyela a ver si te gusta. Pues entonces me mandó la música, la oí y me fascinó, o sea, me encantó, era lo que yo andaba buscando, música moderna, música contemporánea para niños, música de concierto que tuviera buena calidad para niños y además era la combinación ideal porque además era con un coro de niños, cosa que lo hacía muy difícil de representar, ¿no? Y entonces, pues fue así, ¿ves? Como llegó y de pronto estábamos como en esta historia de, pues, no, sí, sería muy bueno hacer el gigante de Alzo. A Miguel Arreche y a Idoya, Idoya les interesaba mucho el gigante de Alzo porque era algo que reunía todo lo que trabajaba el topic, ¿no? Bueno, el Centro de Iniciativas de Tolosa, que eran los coros, las masas corales y los títeres, ¿no? Y entonces, pues tampoco sé por qué me invitaron a dirigirlo, es tampoco, o sea, ¿no? Les gustó el trabajo, les gustó la propuesta que les hice, enganché inmediatamente con David Azurza y pues así fue como caí estábamos en estas de cómo la ponemos y entonces aparece San Sebastián, ¿no? Era la San Sebastián 2016, era capital de la cultura de Europa. Y entonces, pues ellos pusieron el dinero y fue así que pudimos hacerlo, porque en toda esta, ¿verdad? A mí se me ocurrió, ¿por qué no, verdad? Ya que estás en estas, a mí se me ocurrió que, pues Néstor Basterrechea estaba vivo. Néstor Basterrechea es un escultor vasco importantísimo. Es del grupo Gaur, es ¿no? Del grupo de Oteiza, una cosa. Yo dije, pues consíganme una cita con el señor y vamos a ver. Y entonces se organizó una cita con el señor este, Néstor Basterrechea y a sus 92 años nos recibió encantador en su casa y nos dijo que sí y que no nos iba a cobrar, que no nos iba a cobrar. Y maravilloso, ¿ves? O sea, el señor empezó a trabajar, yo ya me vine a México, regresé 6 meses después, ya estaban los diseños terminados, eran fascinantes, todos los diseños eran preciosos, él es un gran dibujante, un gran pintor y se muere. Y llega al final de su luminosa vida y entonces se muere. Entonces, el gigante de Alzo, digamos, esa colección de dibujos es la última obra que hizo él. Y entonces, pues así fue como llegamos al gigante de Alzo, que se estrenó hace 10 años y luego de estrenarse a los 15 días se fue a Charleville, otra vez, estuvo en el Festival de Charleville de 2014, no, de 2015, sí. Yo ya no fui a ese festival, fue nada más la obra, yo ya no los acompañé, ¿no? Pero bueno, fue ese un momento muy importante para mí porque pude reunir todos los elementos, ¿no? Que quería. Después vine a México, ya se había acabado el teatro, con lo cual yo ya estaba mucho más limitado. Sin embargo, el Centro Nacional de las Artes primero y después la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM, decidieron que se diera una temporada. Entonces dimos primero una temporada en el CENAR y después hicimos una temporada en el Juan Ruiz de Alarcón con el maravilloso coro de la Facultad de Música y vino con músicos y ya lo cambié. Allá en Tolosa lo hicimos con titiriteros y con cantantes. Aquí busqué cantantes que fueran titiriteros y ponerlos a entrenar y trabajar sobre eso para que fuera como más sólida la propuesta. Y esas estábamos y cae el terremoto del 17 y entonces la temporada se vio interrumpida por ese motivo. Bueno, ya nada más dimos una función al acabar la temporada y así fue como se acabó el gigante de Alzo en México. Ahorita en el Topic se acaba de hacer una exposición sobre los títeres que hicieron allá, que hizo Jonathan Basterrechea, porque allá los realizó el hijo de Basterrechea los hizo allá, y ahorita hay una exposición allí. Pero ese fue un punto en el que a mí me interesó mucho, ¿no? Porque vi además cómo funcionaba y vi cómo funcionaba la música con este elemento de los títeres y una música tan complicada, digamos, porque no es una música complaciente, es una música contemporánea fuerte, y cómo
logramos hacerla llegar a los niños y teniendo muchísimo éxito entre los pequeños espectadores, ¿no? Es un momento, digamos, en el que pues yo encontré ahí un camino, ¿no? Que solidificaba mucho y sigue siendo mi sueño, ¿no? Hacer ópera con títeres, o sea, sigo inventándome proyectos, ¿no? Y sigo ahí teniendo varias propuestas, ¿no? Para hacer ese, ese, ese tipo de trabajo, pero cada vez se vuelve más complicado, desgraciadamente. Nos comenta la queridísima maestra Raquel Bárcena, Ay, te manda besos, dice que besos para Emanuel, gran artista y gran persona, con una imaginación desbordante, un enorme talento y un corazón gigante. ella, Raquel, la querida Raquel Bárcenas, es la única experiencia tipo Topic que yo había tenido antes, ¿no? Cuando ella era directora del museo, empezamos a montar la canción remendada para mi bruja rota, y fue padrísimo, y nos fuimos 2 meses a Tlaxcala a poner la obra y a estar encerrados nada más. Ella inventa esos paraísos, ella crea esos paraísos maravillosos para los títeres. Yo también la quiero mucho y le debo gran parte, y todos los titiriteros le debemos gran parte de nuestro quehacer, ¿no? Es una gente que siempre ha proporcionado espacios, impulsado gente, ¿no? Es adorada Raquel por todos los Unimas. Emanuel, se han ido entremezclando los temas y surgió ya un par de veces Charleville, que tampoco estaba en la agenda de esta charla, pero creo que valdría la pena que nos comentaras para ti qué importancia tiene que es como el festival, quizá no el más grande, pero definitivamente el festival más incluyente o emblemático del teatro de títeres y de objetos a nivel mundial. ¿Qué aportes crees que surgen a partir de esto? Y bueno, ¿qué deberíamos proponer también en México? Tú que has programado festivales, que has impulsado la creación de los mismos, los has defendido y has participado en ellos de diversas maneras. No sé, creo que es algo que siempre está resonando en la cabeza de los titiriteros, que siempre están diciendo hay que hacer un festival, a veces Claro, con mucha ingenuidad, sin claro. preguntarse, pero ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Que son fundamentales. O sea, para mí, la primera vez que yo estuve en Charleville, para mí fue una iluminación. O sea, para mí fue, yo te puedo decir que la mitad de las cosas que aprendí en Tites las aprendí ahí y que ahí tuve materia en la cabeza para trabajar 10 años, ¿no? O sea, fue maravilloso ver diferentes tipos de espectáculos, te digo, desde Yantí hasta espectáculos en la calle, hasta marionetistas así perfectos, ¿no? Que son unas cosas maravillosas y demás. Y sobre todo, fue muy importante para mí la experiencia de la convivencia. Conocí a Miguel Arrecha, a Idoia, a Otegui, a Julio, los que nos llevaron después que nos llevaron a Suecia. No, fue muy importante sobre todo el Concha de la Casa, Guadalupe Tempestini, todo el mundo ahí andaba, ¿no? Y esas pláticas, ¿no? Ver cómo funcionaba, cómo se hacían las cosas ahí, para mí fue muy importante. Volviendo a Raquel Bárcena, los festivales cuando los organizaba Raquel eran una maravilla porque te ibas toda la semana al festival, ¿no? Y entonces dabas tu función un día y el otro día no tenías función, entonces podías ver a otros grupos y en la noche platicar con ellos y en la noche, ¿no? O sea, considero que son muy importantes los festivales en la formación, no solamente de artistas porque te abren muchísimo el espectro, de lo que ves y porque te actualizas de lo que se está haciendo y de lo que se está haciendo en el mundo, sino también por la convivencia, sino también por el intercambio que se da, ¿no? Entre los corrillos, en el restaurante del hotel, ¿no? Todas estas pláticas, todas estas alianzas, todas estas cosas que se van tejiendo son muy, muy importantes, ¿no? Yo considero que sí tenemos que a mí me da mucha tristeza, ¿no? Que no haya un gran festival de la ciudad, ¿no? De títeres, que no hayamos logrado esa tradición, porque además
pues sí, los festivales de títeres se tienen que hacer grandes, o sea, no se pueden hacer con una tabla rasa, no se pueden hacer como se está haciendo los festivales de Tlaxcala, ¿no? Se tienen que experimentar, no puedes hacer un festival para decir, vengan solamente, vamos a pagar 7,000 pesos por función al que le alcance. ¿No? O sea, un festival tiene que hacer espectáculos de gran formato, espectáculos musicales con títeres y espectáculos de calle, de todo, hasta las cajas chicas, ¿no? Creo que es muy importante y creo que los extrañamos mucho en México, esa forma de festival. Los titiriteros ya no nos encontramos en festivales, o llegamos y si acaso ¿no? Convivimos una noche de hotel porque pues, llegas y terminas tu función y te vas, ¿no? Y creo que hacen mucha falta esos espacios. De repente yo veo grupos que de pronto digo, estos están, pues ahora sí volviendo a las marionetas, descubriendo el hilo negro, ¿no? Y dices, claro, es que no han visto lo de los demás, no han visto lo que están haciendo. Y te digo, esto lo estaba haciendo Mireia hace 30 años, y esto lo hizo Barreiro hace 40, ¿no? Y, sí, sí, y siento que hay una necesidad y que tenemos que crear como titiriteros un espacio de encuentro para eso, para nosotros, ¿no? Organizar un festival es muy difícil, ¿no? Es quedar como el cuetero siempre, ¿no? O sea, si porque son buenos los que invitaste o porque son malos o porque Pepe el Toro es inocente, pero es muy complicado organizarlo. Sin embargo, creo que lo tenemos que hacer y sin embargo creo que ya crecimos y que ya dimos la vuelta y que ya hay la necesidad de organizar esos festivales desde abajo, ¿no? Porque llegamos y nos quejamos, ay, no me gustan cómo organiza el festival. No, organicémoslo nosotros, cómo nos gusta con estos espacios, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? El año pasado estuve en el de Tepoztlán que organiza wow, que organiza Sergio, ¿no? Y es una maravilla lo que logra eso, ¿no? O sea, un lugar en donde llega la gente a convivir durante una semana y estar y a comer y esos espacios creo que son muy importantes. Aquí en la Ciudad de México sí me parece una vergüenza que no tengamos un buen festival de títeres, ¿no? Un festival importante. A lo mejor no tan multitudinario como Charleville, porque en Charleville pasa, digo, ahora cada vez más, pasa que es tanto que no ves nada. ¿No? Que es tanto que ya eso es, ¿no? Es una masa de gente que entra y sale, o sea, creo que ya está saturado ese festival como tal, ¿no? Sin embargo, sigue siendo pues muy tradicional, muy importante, ¿no? Pero aquí creo que nos tendríamos que organizar un festival, un espacio, ¿no? Que fuera desde los grandes teatros de espectáculos, en grandes teatros, con orquestas, con títeres, hasta corredores de teatro de calle, ¿no? Y hasta ver titiriteros callejeros, ¿no? Creo que eso es lo que... Cuando yo hice el Festival de Pachuca, intenté eso, ¿ves? Quería yo llevar así a Carlos Converso, así, superestrella, ¿no? Del teatro, ¿no? Divino, perfecto, sofisticado, y a Periquín Domínguez, ¿no? Que era uno de los últimos que había estado en la compañía de Rosete Arande, que allá andaba con sus marionetas en la calle, ¿no? Y ese encuentro fructificó muchísimo, fue muy bueno para Periquín Domínguez, digamos, y para los espectadores que pudieron ver a Carlos Converso y compararlo con Periquín Domínguez, ¿no? Creo que eso tenemos que hacer, espacios en los que nos encontremos realmente, ¿no? Que rescatemos esta idea, este sentir del titiritero rebelde, ¿no? Muchas veces cuando me decían, ¿por qué te gustaban los títeres? Decía yo, pues es que cuando ya me caía gordo todo el mundo y la compañía, pues iba yo y me movía con mis títeres y eso sí me hacían caso, ¿no? Pero más que eso, creo que tenemos que crear comunidades en donde podamos intercambiar conocimientos, ¿no? Porque siento que hace falta. O sea, creo que ya se ve en el teatro de títeres actual, que no tenemos esos espacios de encuentro, ¿no? Luego vemos cuando un grupo, digamos, trae cosas nuevas y demás, y dices, ah, claro, es que ha estado en tal festival y tal festival, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, pero creo que hay que plantearlos de otra manera, de abajo hacia arriba, porque de arriba nunca nos van a plantear un festival que nos acomode y que nos sirva para nosotros, ¿no? Lo tenemos que plantear nosotros, ser un poco rebeldes para crear eso, creo yo, pero bueno, ya estoy como resortes, los quiero levantar en armas a todos. Pero bueno, creo que es muy importante hacer un festival. Sí, como la película de Arau del Frufru,
¿no? Ándale, así. Ya todos a tomar la calle A contra un tomar las calles. Churastegui y a salvar el teatro frufru y el teatro de revista. Exacto, Este, sí. bueno, siempre estas cosas levantan ámpulas, surgen las pasiones, sería motivo de un foro, ¿no? Y de un debate amplio entre los Claro. propios titiriteros, ya hay otros sectores, el circo, el cabaret, que tienen sus propios debates, pero lo dejaremos para otra ocasión, con la Sí, esperanza de que este llamado sea escuchado, de que genere inquietud y que vayamos, a pesar de la austeridad que se plantea en materia de cultura, pues encontrando formas, como bien dices, de organización desde abajo. pues sí, Volvamos porque a además, a volvamos a ver, nuestro tema, si no aquí vamos al nos tema. Antes de apasionamos levantarnos en armas. ya, sí, ya nos vas por otra onda. Con todo gusto hacemos esa charla también. Invitamos a aquellos que así quieran, así lo manifiesten, quieran participar, porque creo que lo que hay en torno a todo esto que mencionas es la calidad artística, es la pasión por el trabajo, el compromiso artístico, compromiso con el público y, y justo el día de mañana estarás presentando esta obra de O'Donnell y los ratones en concierto, que es una obra, un espectáculo multidisciplinario que yo ya tuve la oportunidad de apreciar. He de decir que he visto mucho de trabajo en Manuel, y eso es, a veces no puedes ir a Charleville, pero en la Ciudad de México tenemos mucho que ver. Mucha gente pasa por aquí, tenemos creadores importantes Sí. y es importante hacer el esfuerzo. ¿Qué características tiene este espectáculo en cuanto, así en resumen, de las cosas que nos has hablado? Pues, ¿qué características en cuanto a su gestión, a su conformación, en cuanto a valores de producción, a requerimientos, a los propios apoyos institucionales, a conjuntar músicos? Bueno, yo sé que es algo difícil de abordar, te digo, un Pero pequeño sí, resumen, porque yo ya lo vi, es un espectáculo muy entretenido, la gente se divierte mucho, está hecho con gran calidad, pero cómo se logra en estos tiempos, en México, un espectáculo de estas características? ese espectáculo fue un milagro, realmente, porque es un espectáculo que habíamos pensado en algún momento Mercedes y yo. Mercedes y yo ya habíamos hecho varios trabajos, dirigir ella su primera obra que escribió De la oreja al corazón, que tuvo mucho éxito. Ya habíamos hecho como varias cosas y siempre Mercedes es una gente que ha dedicado su vida a la difusión de la música. Es la Julieta Fierro de la música, ¿no? Otra cosa que estamos conmemorando. ¿No? Es una gente entonces, ella había escrito un cuento hace unos años, que se llama O'Donnell y los ratones, que lo publicó, y entonces era un cuento que trataba sobre un director que trataba muy mal a sus actores, a sus músicos, y entonces se aparecen unos ratones que le dan un polvito a unos para que se haga chiquito y le pegue un susto y le quite los regañones. A grandes eh, rasgos de eso se trata la historia, ¿no? Y entonces era una cosa que dije, bueno, pues la voy a hacer, la voy a proponer, me gusta, fui a Bellas Artes, les dije, tengo esta obra, ¿no? Y decidimos que la música la hiciera Kevin Martin, años, ¿no? Estaba saliendo, entonces hicimos todo el trámite, sí, como no, qué padres, iban a dar 2 funciones en la Ponce, y luego nos vamos a Zacatecas, porque en Zacatecas está el festival, y llega la pandemia. Y Bellas Artes, digamos, la Dirección de Música de Bellas Artes, contraviniendo las órdenes de mi peje, dijo, pues, rásquense con sus propias uñas. No, ya no se puede, ya no se hizo. Y yo ya había gastado en la producción, a variar, ¿verdad? Para que estuviera a tiempo y demás. Entonces, pues, la obra no se estrenó, vino la pandemia, se acabó y demás, ¿no? La obra estuvo guardada, pues, como 2 años más, ¿no? Hasta que Marisa Canales, por medio del Festival Urtex, se avienta a decirnos, pues, estrénenlo, ¿no? Y entonces, pues, pues ahí nos dio como las posibilidades de estrenarlo con lo que teníamos sin haber acabado la producción, y entonces dimos una función en el Festival Urtex, nos fue muy bien,
Y después nos dieron el Teatro de la Ciudad y bueno, lo hicimos en el Teatro de la Ciudad también así vendiendo los boletos más o menos para el recorte y demás. Y ya, un día me hablaron del Lunario y me dijeron que tenía una cita en el Lunario, entonces fuimos al Lunario y entonces estaban muy interesados en hacer óperas y este tipo de espectáculos para niños. Y entonces pues nos compraron tres funciones el año pasado, y que nos fue muy bien, se llenó y esta vez pues nos volvieron a llamar, ¿no? Es un espectáculo que conjunta 10 músicos y 4 titiriteros y un actor. También el titiritero por aquí no mueve títeres, ¿no? Ricardo Esquerra. No, son 15 personas en escena y el objetivo es ese, ¿ves? Darles elementos a los niños de distracción, de diversión, para que oigan buena música, para que oigan música sin cables, ¿no? Para que oigan música de instrumentos naturales. A eso fue, digamos, fue una producción que ya se estaba yendo hasta que llegó el Lunario y la rescató y entonces ya pudimos meter funciones y esa fue la historia. Por eso les digo que cada vez está más difícil producir este tipo de espectáculos, ¿no? Porque son espectáculos que además pues tienes que guardar. En lo que se da la siguiente función, pues tienes que pagar bodega, tienes que pagar una serie de cosas, ¿no? Que yo pues desarmé un tanto mi equipo de producción desde que salí del teatro, pues ya no lo pude mantener, ¿no? Entonces, tengo un poco desarmado, entonces lo estoy haciendo yo, pero, pero ha sido un milagro, ha sido un milagro, pero si quieren vayan a ver, sí se van a divertir. Si no, de todos modos, el 1 de noviembre reestrenamos Panteón de Fiesta, que es otra obra de Mercedes Gómez, que ya también escribió el tema, pero en este caso la música es del maestro Gerardo Tamés y es una especie de concierto didáctico que pretende acercar a los niños, los espectadores, a diferentes tipos de música mexicana, ¿no? Entonces oyen pirecuas, bueno, música de todo tipo. Pero ese es un mes después. Es un mes después y seguramente con cosas muy, muy distintas al proceso que fue lo que nos acabas de contar Sí. de O'Donnell y los ratones. Y fíjate que de casualidad tenemos el video Mira, también de a ver, Panteón de Fiesta. a ver. También es muy breve, pero pues ya vamos hacia el cierre de esta charla que ha sido maravillosa y pues los invitamos a que veamos este fragmentito de Panteón de Fiesta para que regresando ya nos comente Emanuel un poco en qué contexto se va a presentar y nos cuente un poquito de esta historia para que nos vayamos pues enterando y algunos animándose a intentar hacer estos proyectos de gran formato. Muchos de nosotros siempre hacemos pequeños proyectos y proyectos de cámara y son pocos los compañeros que tienen la fortuna, el atrevimiento, la suerte y los recursos, los medios para hacer cosas de gran formato. Por ahí comenta Marco Alcántara, nuestro compañero también de la UNIMA, excelente obra en el Lunario, O'Donnell y los ratones en concierto. Fue él Gracias. con toda su familia a verlo, yo recuerdo ahí Gracias. la temporada pasada. Bueno, pues Gracias. vamos con un poquito de Panteón de Fiesta, si les parece bien. Así Y que pues si no, vámonos con música. Sí. y vamos con la música, porque la música en vivo siempre es mejor. Exacto. Entonces, Sí. a ver si ahora náhuatl. Escuche. Después de una muerte natural, pasan 7 pruebas y llegan al cielo que les corresponde, el Mictlán. ¡Ay! Antes de que le diera el váguido, él estaba leyendo sobre eso. ¿Sabes en dónde estoy? ¿Cómo que dónde está? ¿Vos qué no ve? ¿Quién es el dueño de este establecimiento de mala muerte? ¿De mala qué? ¿Qué? Reputación.
digo que estaba ahí con mi hijo y leíamos cómo es que los aztecas tienen distintos cielos para la gente según se van muriendo. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Mucho gusto, don Microfonutli, a pesar de todo. Plan, Te, Ay, ¿yo qué dije? Está a partir del 1, 2 y 3 de noviembre, Teatro Legaria. Órale, con comercial y todo. Y todo. 1, 2 y 3 de noviembre, fíjate, muy apropiadas las fechas para el tema de la obra, en un programa nuevísimo, que no sé si llamar programa, pero que es resultado de una convocatoria que hace el gobierno federal desde Secretaría de Cultura, el IMBAL, y en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que postulen espectáculos de danza y de teatro. Y van los títeres, hay esta propuesta, no sé cuál es más allá de títeres, no me he enterado a fondo. Sí hay otra por ahí que va a estar, creo, estos días en el Santa Fe, ¿no? Pero bueno, no tengo muy bien la información. ¿Qué hay así sin extendernos demasiado para ya no redundar en el proceso de Panteón de Fiesta? ¿Cómo se da de igual manera? Yo creo que a todos nos interesa lo artístico como principal, pero también la parte de producción, de gestión, creo que son muy importantes contemplarlas. Pues sí, o sea, Panteón de Fiesta fue un EFIARTIS con Xcaret. O sea, Xcaret le propuse hacer un espectáculo de muertos. Ellos me dijeron, sí, nosotros somos los que aportan, pero tienen que dar 10 funciones en Xcaret. Entonces, pues es un programa que pues está, digo, fue maravilloso, ¿ves? Te dan la lana y produces y tienes dinero para montar y para pagar actores. O sea, tuve el privilegio de tener al maestro Tamés y a la maestra Gómez en escena tocando, ¿no? Una forma que a mí me preocupa que sea ahorita la única forma de producir que tengamos en México, ¿no? Creo que tenemos que inventar nuevas formas de producir. Pero, pues así fue que lo hice y así fue que dimos las primeras funciones y que se dio a conocer el numerito y que pues tuve el material para poderlo concursar, ¿no? Para que pudiera concursar en esta convocatoria, que a mí me emociona mucho porque pues, son unos teatros que quiero mucho y que me parece que es muy importante que se rescaten, ¿no? Pero pues fue un proceso, dentro de todos los procesos, pues muy sencillo, ¿no? O sea, muy sencillo ya que te ganas el EFIARTES, ¿no? Pero creo que tenemos que inventar otro tipo de formas de producir porque no se puede, no puede ser la única, ¿no? Pero pues así fue. Con lo complicado que fue Donir, esta fue muy sencilla en cuanto a producción, ¿sí? En cuanto a hechura, pues es un espectáculo que ahora cobra mucha importancia para mí y para todos los que trabajamos en él, porque pues fue el penúltimo espectáculo que hicimos con Tenzin Ortega, ¿no? Que fue que era el diseñador, un chico genial con el que trabajé 10 años y pues que ya no está con nosotros. Entonces esta obra ya ahora es una ofrenda viva a Tenzin Ortega, por si la quieren ir a ver. Hombre, Manuel, pues qué charla tan llena de referentes, tan emotiva, muy conmovedora, ¿no? En realidad, ha sido emocionante estar repasando todas estas cosas de manera muy a la ligera. No podemos Claro. en una plataforma como esta, en el intento de comunicación veloz, fugaz, Claro. que tenemos hoy en día, creo que 1 hora es un formato apropiado, pero Claro. quedan, como ha sido en las otras charlas, muchas preguntas, muchas cosas por conocer, por investigar, muchas emociones que se suscitan al ir nombrando estos eventos. Parece también que tu carrera
ha estado acompañada no solo de grandes alegrías, sino también de súbitos sobresaltos por Sí. acontecimientos externos, y que eso también quizá nos va haciendo más humanos, y eso se refleja en la creación artística. Pero estoy divagando porque, No, porque pero me es muy emociona. importante, pero es muy importante tener estos testimonios, o sea, utilizar estas nuevas formas, digamos, de almacenamiento de información y de pláticas y demás. Creo que es muy importante, y creo que es muy importante, vuelvo a la necesidad de los festivales, de conocernos, ¿no? De estar, de saber quiénes somos, qué hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Porque de pronto pasa eso, ¿no? De pronto como que nos encasillamos en nuestro, y no, o sea, podemos hacer mucho y podemos hacer muchos espectáculos de diferentes formatos, ¿no? Pero necesitamos relacionarnos, necesitamos estar más cerca, ¿no? O sea, sobre todo siento que en el mundo entero se vienen momentos en los cuales lo único que nos va a salvar es la unión entre nosotros. Porque Trump, yo creo que no. Sí, no va a ser. Pues justamente tú has participado en múltiples organizaciones, en los propios grupos, como el Juan Sí, Isabel Corona, que pues no eres tú solo, tiene que ser un claro, grupo, un equipo de trabajo para proyectos grandes, y claro, igual con Tolosa, son equipos de trabajo, siempre hay grupos de gente vinculados a organizaciones claro. más o menos institucionales, según sea el caso, pero siempre esta cuestión de la colectividad, de lo comunitario, pues es indispensable para el teatro, ¿no? Sí, Has sido sí, también, sí. como comentaste, socio de UNIMA mucho tiempo, a veces más activo, a veces menos. Estuve en Eh, Acitec y Acitec fue donde descubrí esta necesidad de estar juntos, ¿no? Todo el fuiste a macro África, ¿no? fui a África, fui al congreso de Acitec en África, que fue muy impresionante porque además fue el primer congreso organizado en África, digamos, en un país que no fuera Europa, pues, ¿no? Y cuya presidenta por primera vez era una africana, es rubia, aunque además es africana, ¿no? Y ver cómo la CITEC se movió de ser una organización, ¿no? Un poco de europea, de gente que le gustaba el teatro, a convertirse en una organización que ha arrojado productos tan importantes y tan pues, necesarios para la humanidad, ¿no? Y nada más déjenme decirles una cosa, porque eso es algo que le tenemos que tirar. Por ejemplo, a CITEC, en África, el Ministerio de Cultura consulta con ACITEC los planes para niños y jóvenes. Así de importante se ha llegado a ser ACITEC, y creo que puede ser, ¿no? O sea, creo que esa es la presencia que necesitamos empezar a tener, ¿no? Somos nosotros los que lo hacemos, tenemos que ser consultados para ver cómo se hace y qué se hace. Pero sí es muy importante la unión, revísense, ¿no? En UNIMA también hay muchas cosas que de pronto brinda que son muy importantes para el crecimiento de uno, asimismo también ACITEC, y hay que buscarle, ya vivimos en la aldea global, entonces hay que buscarle de todos lados, pero estar unidos, compañeros, por favor, si no nos van a llevar la chingada. Pues ahí está el llamado. Muchísimas gracias. Ha sido, repito, una plática muy conmovedora. No te quisiera nada más para despedirnos, compartirte pues algunas de las notas. La compañera Emilia René acá nos dice que le gusta mucho Fausto, pero también ha disfrutado de Odonir y los ratones, Panteón de Fiesta. Muchos artistas en escena, los músicos y los títeres, hacen una gran amalgama muy disfrutable. Es que no hay como los grandes espectáculos, y los niños necesitan espectáculos grandes también. Pero bueno, esa es otra discusión. Gracias, Emilia. Marco Alcántara nos dice, por favor, otra charla con Emanuel. Y aún así más picante, más donde diga las cosas que no digo generalmente. Muy bien, estás invitadísimo, ¿eh? Claro. Seguiremos con estos esfuerzos, como dices, es importante ir pues retomando la narrativa propia de nuestro quehacer,
que no quede en manos solo de los investigadores, aunque agradecemos que lo hagan, Claro, pero que seamos los propios titiriteros los que claro. recobremos la narrativa. Llena Ay, Estrada, ay, Jania, Emanuel, pues después de todo lo que has realizado, ¿cuál sería el proyecto de tus sueños por hacer? mira, uno, tu obra. Quiero hacer la obra de ese loquito que me trae dando vueltas. Eso algún día lo vamos a hacer. Y ahorita, digamos, pues quiero hacer Opus Siniestros. O sea, ¿cómo es posible que la obra de Leonora Carrington no haya sido estrenada en México ni en el mundo, ¿no? Y ahorita, pues mi sueño es hacer Opus Siniestros, pero Opus Siniestros como ópera. Ese es mi sueño de ahorita. Sí. No, pues les deseamos suerte, ojalá se den las condiciones. Rocío Rocío, Juárez comenta, gracias por compartir estas experiencias, eres una gran persona y maestro. Saludos desde Guamantla. muchos besos, Rocío. Ya los extraño. Hace mucho que no voy. Eh, Alejandro Jara Villaseñor dice, felicitaciones, Emanuel, gracias por tu importante labor en el Teatro de Títeres mexicano. Nuestro presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Muchos abrazos. mira, fíjate, esto puede ser, ya para no quitarte más tiempo, ¿verdad? Porque sé que has estado trabajando y bueno, ensayos y todo, pero más allá de falsa modestia o de vanidades fatuas, ¿tú consideras que, o te has planteado cuál ha sido tu aportación al teatro de títeres en México o al público de títeres en México o a la comunidad titeril en México? ¿Crees que ha habido digamos, un espacio en el que se puede influir y que estos festivales de los que hablabas de antes y que nos cuentan los que nos precedieron, que todavía están vivos, muchos de ellos, han influido en las generaciones más jóvenes, en los que ahora son o llaman emergentes? Claro. Yo diría que en mí sí, pero ¿tú cómo lo ves? Híjole, pues no sé, es que, no sé. Creo que, digamos, el trabajo que he hecho, que más ha impresionado y tenido, digamos, una resonancia dentro del ambiente titiritero, son mis espectáculos de gran formato sin palabras. Pinocho Emo, Alicia en el País de las Alcantarillas, Cuadros de una Exposición, Petrushka, ¿no? Creo que esta como necedad mía, ¿no? De esta investigación, digamos, te lo digo porque veo en muchos talleres que eran los ejercicios que yo hacía con los muñecos de Pinocho y demás. Entonces, siento que esos trabajos sí han sido importantes en ese sentido de marcar un lenguaje, un código, digamos, ¿no? Que para mí es muy, muy importante, ¿no? Y yo supongo digamos, quiero pensar que cuando me muera, lo que vean la gente sean mis espectáculos completos de gran formato sobre los cuentos clásicos que me gustan y hacerlos con pura música, sin palabras, ¿no? O sea, pues yo quisiera que me recordaran por eso, ¿no? O sea, siento que es lo que más he trabajado, digamos, en lo que he tenido oportunidad, digamos, en la creación de estos espectáculos, de trabajar muy profundamente con elencos muy grandes durante mucho tiempo, cosa que ha constituido que estos elementos se conviertan en titiriteros y se conviertan en gente que se dedica a este tipo de teatro, pero sí yo creo que pues eso es lo que ha servido, espero, espero, ¿no? Esa audacia para de pronto pues, aventarse a hacer un espectáculo sin palabras y cambiar todo el texto por acciones. Pues creo que es un trabajo muy divertido. Y creo que eso ha influenciado, no sé, ya lo dirán mis biógrafos alguna vez, ¿no? Pero, no sé, digo, en el único libro de teatro para niños y jóvenes que hay, en el que aparezco con Pasta, que fue un espectáculo que trataba de un espectáculo dirigido a niños de preescolar que trataba sobre el abuso sexual a los niños y que era un espectáculo también sin palabras y que también tuvo mucho éxito, estuvo 2 años en teatro escolar
por petición de los maestros, ¿no? Entonces creo que esa, digamos, esa apuesta que he hecho a que el títere sin palabras y con música habla más y dice más cosas, pues es lo que enseño en mis clases y es lo que le digo a la gente que le busque, y creo que es lo más divertido de hacer, ese experimento loco, ese experimento, esa búsqueda de algo es lo que creo que es más importante, más divertido del títere. No, que háganlo, hay que experimentarle, hay que buscarle mucho. Espero. Pues muchísimas gracias de verdad, Emanuel. Mandamos saludos también a Raúl Mata, allá a García, Nuevo León. Saludos a los colegas por allá. Muy querido, a San Miguel de Allende, Guanajuato, Títeres Corazón de Luna. También manda saludos. Nuestro querido Alejandro Jara vuelve a aventar dardos venenosos. ¿Piensas escribir algún libro? Dice. Gran pregunta. Seguramente será objeto de una larguísima respuesta que ya meditará Emanuel. Ya meditaré. Ya me lo han sugerido. Algún día, a lo mejor, algún día, pero siento que mi forma de expresión no es la literatura. Te digo, de lo que menos he hecho en teatro es escribir, digamos, teatro. Tengo ahí un temor con la letra escrita. Yo creo que pues, algún día haré una obra sobre mi biografía, ¿no? Como ahora se puso de moda que los actores creen que su vida es muy importante y hacen obras sobre su vida. Algún día yo haré una, ¿sí? Pero libro no creo. Algún día no creo. Tú porque pues eres muy aplicado, Alejandro. Tú sí eres muy aplicado y muy investigador. Pero a mí eso del libro, a lo mejor algún día. Gracias por la sugerencia. Pues muy bien, te agradezco mucho toda la preparación para esta charla. Gracias por los materiales proporcionados. Gracias por tu tiempo, por compartir con esta comunidad que va creciendo y que esperamos tenerte de vuelta. Esperamos también tener a compañeros ahí, los que nos escriben del interior de la República. Hemos estado tratando de hacer que haya personas, tanto en la Ciudad de México, que es un lugar donde se concentra mucha gente dedicada a la cultura, por su propia dimensión, pero también tenemos asociados y colegas en todo el interior del país. Entonces ya fuimos con Puebla, estuvimos con Fabricio, ahora estuvimos en la Ciudad de México, y que haya una paridad de género, creo que también es muy importante. Hemos estado con un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y más allá de si son binarios, triarios o cuaternarios, pues no nos limitamos a considerar estos dos aspectos para que siga creciendo los puntos de vista en torno a estas disertaciones que serán muy variadas. Te deseamos la mejor de las suertes para este domingo, que sea un éxito estas funciones de Odonir con todo ese equipo tan profesional. Lo mismo para Panteón de Fiesta. Y pues si ya lo que quieras agregar para despedirnos, les vamos a dejar el videíto de una obra que a mí me encantó, que se creó hace poco, un monólogo que tiene una larga historia. También podríamos hacer un programa nada más de los unipersonales y monólogos dirigidos y realizados por Emanuel, pero eso lo haremos luego, que es Segismundo. Entonces, pues ya para que te despidas, y nos despedimos con esto. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en estas charlas de Unima México. Pues muchas gracias, y qué bueno que nos decidimos con esta sentencia de don Calderón de la Barca. La vida es sueño, amigos. Gracias. Hipogrifo violento. Famosas palabras con las que empieza esta obra. Yo, buscando mi camino, como dictan las leyes del destino, ciega, desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente, donde arde el sol,
el seno de la cría. Ay, infeliz, Apurad, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. En Clorilene, mi esposa, tuve un infeliz hijo, en cuyo parto los cielos se agotaron de prodigios. Esa tarde que hubo eclipse, llovieron sapos de punta, truenos bajo un caos. Su madre, infinitas veces, entre ideas y delirios del sueño, vio que nacía alguien que arrancaba de sus entrañas y entre su sangre teñido le daba muerte naciendo, víbora humana del ciclo. Si él supiera que es mi hijo, y hoy o mañana se viera doblemente reducido a su prisión y miseria, sabiendo su condición, ningún consuelo le espera. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de haberlo traído despierto o así dormido? Pues es que de esta manera, cuando a sus prisiones vuelva, entenderá que soñó y hará bien cuando lo entienda, porque en el mundo, mi amigo, todos los que viven sueñan. Dime qué ha podido ser esto que en mi fantasía sucedió mientras dormía, que aquí me he llegado a ver. Segismundo. 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 Estuviste prisionero por unas profecías que dirían que serías un rey cruel, tirano. Y ahora eres el príncipe heredero al trono. Y quizás soñando estoy, aunque despierto me veo. No sueño, pues toco y creo lo que he sido y lo que soy. Ayer ignorante era, ahora informado estoy. ¿De quién soy? Y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, pues toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.